Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. Hay un tema que nos preocupa a todos y que viene desde hace años discutiéndose. ¿Dónde empieza la vida? Que si cuando se une el óvulo y el espermatozoide, que es ahí, pero bueno, se discute. Hoy la ciencia ha avanzado mucho y ya hay pruebas irrefutables. Hay cosas a través de la ciencia que no se pueden negar. O sea, lo científico comprobado es innegable. Lo otro pasa a ser ideología, porque no se apoya en verdades comprobables. Pero como hay siempre tantas dudas y vacilaciones, y hasta nosotros a veces nos podemos confundir, he invitado a una amiga que ustedes ya conocen, a la doctora Elena Paso. Bienvenida, Elena, al programa. Gracias, Olga. Bueno, la doctora es médica, pertenece también al Consorcio de Médicos Católicos, sí, ¿cierto? Es miembro de la comisión directiva del Consejo de Ética de la Academia Nacional de Medicina y magíster en ética biomédica y muchas cosas más. Da charlas, cursos y escribe muy bien. ¿Ya cuántos libros van, Elena? 4. 4 libros, escribe muy bien. Y precisamente este libro, que ya tiene muchos años, ¿no? Casi 10 años. Casi 10 años. El embrión humano, un fin en sí mismo, puede sacarnos un montón de dudas. Pero vamos a dialogar con ella para que nos lo explique mejor. Elena, según las últimas investigaciones, ¿cuándo podemos decir que comienza la vida y debe ser respetada? Bueno, no hay dudas ni nadie cuestiona hoy en día que la vida del ser humano comienza en el momento de la concepción, que es cuando se une el espermatozoide con el ovocito. En ese momento se inicia todo un proceso que en cuestión de pocos minutos lleva a la formación de una célula que se llama cigoto, que es nuestro primer cuerpo. Nuestro primer cuerpo es una célula. Somos una célula al comienzo y esa célula la ciencia le puso el nombre de cigoto. Pero esa célula es una célula maravillosa, porque en ese pequeño organismo unicelular se encuentra, tanto en su núcleo como en todo su citoplasma, o sea, todo el cuerpo de esa célula, información que va a dar nada más ni nada menos que lugar a la vida de un ser humano. Uh-huh. Entonces, ¿nosotros qué somos? Y bueno, nuestro primer cuerpo es una célula. Entonces, de allí en más se empieza a producir todo un proceso que es continuo, que es gradual, que es progresivo, que es irreversible si la naturaleza se le permite seguir su curso, que bueno, que va a ir cada vez generando una complejidad en un organismo cada vez más complejo y que se va desarrollando. Ajá. Entonces, ¿qué ya somos? Con su carga genética. Sí, desde el primer momento, cuando se une el espermatozoide con el ovocito, se constituye el cariotipo de la especie humana. O sea, se va a formar todo lo que es la dotación genética de ese nuevo ser humano, que es única de él. No se repite en ninguna otra persona, es única de él. Únicos e irrepetibles. Es irrepetible. No, puede ser que ahora me quedé pensando que puede ser que estemos hablando, por ejemplo, de gemelos. Claro. Entonces que tengan una carga genética similar. Casi similar, pero tampoco es igual, porque esa información genética no es estática, es dinámica. Ajá. Y entonces esa información genética, con la interacción con el medio, cómo se va expresando, es única de cada ser humano, aún en los gemelos. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno. Y entonces, y después, ¿cuándo empieza a sentir la sensibilidad de la parte nerviosa del ser humano? Bueno, lo que pasa es que ese primer
origen que tiene el ser humano, cada vez va siendo más complejo, Sí. y entonces llega un momento que de ser esa única célula pasan a ser 4, 8, 16, Sí, bueno, se se van va haciendo cada vez, multiplicando. se va multiplicando y va adquiriendo características más diferenciales. Pero lo que se puede decir que en las primeras 8 semanas prácticamente está formado ese hombrecito en miniatura, podríamos decir. Sí, O sea, ya con su forma. claro, ya tiene una forma humana que lo podemos reconocer como un ser que forma parte de la especie humana. Y eso no es tardío. En el primer trimestre del embarazo ya está prácticamente todo formado, y lo que queda después es proseguir con lo que es maduración, crecimiento en complejidad, bueno, ir madurando, ir creciendo de tamaño, pero la formación ya la tenemos en el primer trimestre. Elena, ¿Y cuándo siente? Y bueno, nadie puede decir cuándo siente. Sí. Lo que podemos decir Aproximado. es que cuando el sistema nervioso central y periférico ya está formado, tiene el recurso orgánico como para poder tener sensibilidad. exacto. Y eso ya es en el primer trimestre, en las primeras semanas. ¿sí? Pobrecito. O sea- Pobrecito digo porque es en la época donde ya la mujer se dio cuenta y se suelen hacer abortos. Claro, porque la gente cree que no siente, pero eso no es así. Pensemos que en la 8ª, 9ª, 10ª semana, 14 semanas, ya está constituido. Claro. Hay una parte, Elena, se une el lóbulo y el espermatozoide. Sí. Primer paso. Y de ahí va hacia las trompas de falopio. Claro, se une, en las trompas es donde se Sí, une, se une. Y empieza a producirse todo lo que es el descenso hasta la cavidad uterina. Ahí va al útero, Va al de las útero. trompas de Es falopio. un viaje que hace, es el primer viaje que tiene. Solitario. En solitario. Que la mamá ni se entera que está embarazada. No se entera, pero a nivel molecular, la madre no Claro, la tiene madre no nada, se da cuenta. pero a nivel molecular, este nuevo ser tiene una inteligencia química, para decirlo de alguna manera, y la naturaleza es tan poderosa y tan sabia que existe una comunicación a nivel químico entre lo que es el cuerpo de la mamá y el cuerpo de ese ser humano que se está empezando a formar. Entonces, de esa comunicación surge información que va preparando lo que es el medio propicio para que ocurra la anidación. Va Exacto. preparando al cuerpo de la mamá para que cuando ese embrión llegue a anidarse, llega al cuerpo del útero y se empiece a anidar, como dice su palabra, esté preparada. Y esa es una información de ida y vuelta, o sea, es una comunicación entre la mamá y ese ser humano tan pequeñito, ¿no? Yo iba a lo siguiente, Elena, hoy se dice, la mujer dice que ella es dueña de su cuerpo, por lo tanto, considera que se puede hacer un aborto porque ese ser es parte de su cuerpo. Sin embargo, en el inicio de la vida, demuestra al no sentir ella que hay un nuevo ser en su vientre, que no es parte del cuerpo de ella, porque si no se hubiera dado cuenta. ¿no? Nunca lo hubiera pensado. Pero, a eso voy. No, recién se me ocurrió. Sí, no es una idea que... Porque vos fijate que dicen, no es mi cuerpo, yo hago lo que quiero. Pero, ¿qué pasó en ese lapso, según el óvulo y el espermatozoide? Y hace su primer viaje acá sobre la tierra, Claro. Solitario dentro de la panza de su mamá. Pero la mamá ni se entera. ¿Se va a enterar cuándo? ¿A las cuántas semanas? No, cuando pienso que como yo que fui mamá, cuando uno empieza a tener síntomas, empieza a tener la primera falta de menstruación, entonces Claro. ahí, bueno, como ocurre en Exacto. general en todos los casos. Uno se da cuenta. Pero el tema de ser dueña del cuerpo, bueno, uno puede pensar que tiene autoridad, por decirlo de alguna manera, sobre su cuerpo.
pero no solo el cuerpo del otro, que en Exacto. este caso es otro cuerpo. ¿Y cómo sabemos que es otro cuerpo? Porque si nosotros analizásemos una célula de la mamá y viésemos la dotación genética y analizásemos la dotación genética de ese nuevo ser, son totalmente diferentes, Diferentes. son distintas. Lo que pasa que ese nuevo ser, por designios de la naturaleza, los primeros 9 meses los transcurre en la protección de la mamá. Exacto. Pero eso de pensar que es mío ese otro ser y puedo hacer lo que quiero, en realidad no corresponde a la realidad biológica. Porque la realidad biológica son de 2 seres separados. O sea, podríamos decir que la biología quita autoridad a la ideología. La biología o la ciencia, La ciencia, tiene la virtud de ser lo que objetivamente responde a la realidad. Exacto. O sea, la ciencia no tiene ideología, si no, no sería ciencia. Exacto. La ciencia, para ser ciencia, tiene que responder a un análisis exhaustivo y que evidencie lo que es la realidad. Y comprobado. Y comprobado y repetible. Esas Claro. son las características de la ciencia. Y la ciencia tiene además otra virtud, que cuando se habla de ciencia de verdad, tiene un lenguaje universal. ¿Eso qué quiere decir? Que acá, en China o en la India, todos los científicos se pueden poner de acuerdo y repetir lo que se ha dicho. Entonces, para hablar sobre vida naciente, lo primero que tenemos que hacer es, sin ideologías de ningún tipo, tener un conocimiento biológico. ¿Qué Exacto. nos dice la biología? Sí. Bueno, entonces la biología, ¿qué nos dice? Nos dice que ya desde la primer célula, por eso yo hago hincapié en la primer célula, porque si esa primer célula constituyese el cuerpo de un ser humano en la fase de unicelular, todo de ahí en más hasta los 9 meses va a ser. Es lo mismo. Sí. O sea, digamos que el bien a tutelar es lo mismo. Lo que tenemos que probar es que esa primer célula corresponde al cuerpo de un ser humano. ¿Y por qué decimos que corresponde? Y bueno, porque si hacemos un análisis genético, ya está toda la información contenida en esa célula. La información es mucho más que lo que uno cree, la información de los cromosomas y del ADN. En el citoplasma de esa primera célula hay información valiosísima que la madre le va a transmitir al nuevo ser y que le permite el desarrollo embrionario. Por eso no es una célula cualquiera, es una célula que tiene tal nivel de complejidad, es tan maravillosa la naturaleza, que hizo algo maravilloso. Toda la información en esa pequeña, digamos, entre comillas, semilla, ¿no? Con toda la información de la vida. Es un milagro. Sí. La verdad es un milagro La vida maravilloso. es un milagro. Es un milagro. La vida, en realidad, si uno analiza todo lo que es el universo, la vida es un milagro. Sí. Y la vida del ser humano es un milagro también, Sí. ¿no? Otro milagro más, porque es la vida de un ser con características muy especiales, que no es solo lo biológico, sino que lo biológico está trascendido por otras notas especiales, que son su alma espiritual y las características de esta, la bondad, la inteligencia, la sabiduría, en fin. Claro, es todo más, lo que rodea al todo ser lo humano. que rodea al ser humano, a la naturaleza humana, que trasciende lo meramente biológico. Pero lo que yo pienso en forma personal es que cuando se hacen estos grandes debates donde el otro, en este caso la vida naciente, es dejada de lado, es minimizada, es tratada peyorativamente, el diálogo que se tiene que establecer es aquel que nadie pueda refutar. Ajá. ¿Y qué es lo que no se puede refutar? Porque tenemos creencias distintas. Sí. Entonces, lo que nunca se puede refutar es qué es la vida de un ser humano. Y que ese ser humano biológicamente es un igual a mí. Los dos fuimos en alguna etapa de nuestro desarrollo únicamente una célula. La pregunta es, ¿tiene sentido tutelar el bien de la vida y de la integridad del ser humano en la fase naciente? Desde ya que sí. Bueno, desde ya que sí. Y la pregunta es, si por una cuestión de sentido común y de buena persona y de que yo creo en la gente, de buena persona,
a nadie le resulta difícil pensar eso. ¿Por qué tantos debates diciendo lo contrario? Sí. ¿Por qué? Entonces, uno tiene que pensar que, bueno, que detrás de eso, al someter al otro, al deshumanizarlo, al convertirlo en un objeto, eso debe tener algún fin. Claro. Eso no se hace tanto esfuerzo. Gratuitamente. No, eso tiene que responder a una ideología que tiene un fin. Y el Exacto. fin es la supremacía del hombre sobre el hombre. Sí. Entonces, cuando la gente cree, por ejemplo, ¿no?, que con el aborto uno es más libre, que adquiere un derecho, en realidad es al revés. Sí. En realidad lo que está pasando es que al yo hacerme dueño de la vida del otro, el otro pierde, por supuesto, la vida, pero, Sí, pero yo también pero desvalorizo uno también, la mía. yo desvalorizo Claro. mi propia dignidad. Exacto. Entonces, y eso, para que ocurra a nivel de miles y miles y miles de manifestantes, es porque tiene que haber una corriente ideológica atrás que propicia eso. Claro. Y tal vez la gente que está dentro de esas corrientes no se da cuenta que es usada. Uh-huh. Que es usada, consciente o inconscientemente, Sí, sí, pero que porque a es veces- usada por grandes intereses, ¿no? Porque cuando se habla de la destrucción así del ser humano, algo se busca. Sí. Y lo que se busca Además, así masivamente, ¿no? Exacto, es masivo. Sí. Entonces, al ser algo masivo, bueno, debe tener alguna explicación, ¿no? Sí, algún interés hay atrás. Pero, por supuesto, Sí. esto no se hace si no fuera porque hay un gran interés en la dominación del hombre. Sí, 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 sí. La eterna lucha, ¿no? Del bien contra el mal, Sí, permanente. permanente. Que nos... Y entonces el ser humano en la etapa que es más vulnerable, que es más indefenso, que no se puede manifestar, que no puede llorar, que no puede hablar, que no puede puede nada, defenderse, no se puede puede hacer nada. defender de ninguna manera, bueno, entonces se va en contra de él, ¿no? Sí. Y también en contra de la madre, porque Claro. la mujer es la segunda gran perdedora de esto. Claro, es la segunda víctima. Es la Yo segunda siempre digo, en víctima. una violación hay dos víctimas, Sí. el bebé y la madre. Sí, eso no hay dudas, pero Porque en la pérdida del hijo, la en madre... el aborto no es solamente se pierde el bebé, sino también se daña a la mujer. Pero por supuesto, hay No toma conciencia ella, porque a largo plazo aparecen estudios Sí. que hablan de un índice de suicidios mayor, del síndrome posaborto. sí, En ahora fin, se está estudiando se mucho. está estudiando mucho ese tema, ¿no? Sí. Bueno, entonces habíamos quedado que comienza el desarrollo embrionario. Sí. Y esto continúa, vos decías que exactamente no se sabe el momento exacto en que tiene sensibilidad, pero sí En el que primer trimestre ya tiene. ya tiene. Sí, no, es muy difícil porque para probar la sensibilidad Claro, uno sí, hay que piensa, hacerle, hay que probar en el bebé y eso es no imposible. se puede, pobrecito. Pero sí uno puede decir que bueno, que el sistema nervioso, además el sistema nervioso, Olga, nuestro, madura hasta que morimos. Sí. O sea, nosotros no somos seres acabados. Claro. Nosotros somos seres que permanentemente vamos modificándonos y hasta cambiando el cuerpo. Exacto. Y bueno, en el periodo embrionario sucede lo mismo. Pero no hay dudas que en el segundo o tercer trimestre la sensibilidad ya está, pero perfectamente O probada. sea que en la mayoría de los casos que se hace el aborto en esa época, además de estar matando, estás torturando. Y sí, es una forma de tortura. Porque ninguna de las formas con las que se hace un aborto deja de sufrir el bebé. No. Ya sea quirúrgicamente, ya sea por pastillas, pero en todas hay sufrimiento, Sí. dolor. Y en ninguna se toma ningún medio como para paliar ese dolor y ese sufrimiento. Exacto, exacto. De pronto a la mujer la adormecerán un poco, pero al bebé no. Entonces, Sí, es una situación muy... tortura contra un ser inocente. Yo me pregunto, ¿no?
qué pasará en un futuro, ¿no? Cuando pasen cientos de años y se vea lo que hacíamos, ¿no? Sí. en nuestra época, ¿no? Sí. O sea, Y que se pregonaba, no sí. solo que se hacía, sino que además se tomaba como Sí. política de Estado en Sí, algunos sí, lugares. sí. Es terrible Porque que sea política hay de Estado. presidentes que declararon que están a favor del aborto y yo digo, son presidentes elegidos por el pueblo y van a matar a su propio pueblo indefenso. ¿Cómo quedará esa gente en la historia? Vos sabés que yo también a veces me lo pregunto. Sí, yo creo que en la historia la historia, yo lo que pienso, Sí. ¿no? Que cuanto más la ciencia avance, más se va a saber. Van a Claro. saber las cuestiones con minutos. O sea, cuanto más crezcamos a nivel racional científico y sepamos más nos vamos a arrepentir de lo que está pasando. Y eso es cuestión de tiempo. Sí. Entonces, yo lo que pienso es que, bueno, que la vida es un don, es un milagro y que hay que protegerla. Hay que respetarla, ¿no? Sí, y protegerla. Y protegerla. Y tratar de protegerla también en las constituciones, en las leyes, y no lo que se está haciendo ahora, que es en contrario, ¿no? No solo en Argentina. Sí, es algo mundial, Porque es como algo... Es como una locura mundial, ¿no? Sí, tal vez tal vez responda a algún mandato que tenga algún fin de políticas internacionales, ¿no? Tal vez esto no es casualidad. Y la sospecha de que no es casual es que se da paulatinamente y de una forma similar en todos los países que van hacia la despenalización y legalización de estas prácticas que como ser humano es aberrante. Sí, además lo correcto o lo que uno, por una cuestión de compasión o de apoyo a la mujer en situación de vulnerabilidad, lo que tendría que pasar es desde el Estado ayudarla con hechos concretos a superar esa situación. La situación de poder proseguir con su embarazo, de poder tener al bebé, de poderlo cuidar, porque eso es lo que tendría que ser si fuera realmente una política de Estado. Pero no es la muerte de los bebés la política de Estado, me parece a mí. Entonces, creo que lo que está pasando es algo muy terrible, muy terrible. Bueno, roguemos a Dios, Elena, ya se nos fue el tiempo, que haya un retroceso de avanzada, ¿no? Retroceso en las leyes y avanzada en la humanidad, porque estos ataques así van hacia nuestra propia humanidad. No es solamente que muere el bebé, sino muere parte de la humanidad, la sensibilidad que tenemos como seres humanos en nuestra civilización. Es que esto no es una cuestión política, no es una cuestión religiosa en absoluto. No es una cuestión científica, esto es una cuestión de humanidad, de conciencia de la humanidad, de superarse a sí misma y de cuidar a los más vulnerables, ¿no? Elena, ¿qué le dirías a las mamás que no quieren, por X circunstancia, tener su bebé? ¿Qué les aconsejarías? Yo les diría que no tomen una medida rápida, que se tomen tiempo, que hablen con ellas mismas, que sientan al bebé, que se comuniquen con ese bebé y que no lo decidan de un día para el otro, porque les cambia la vida. Y un hijo siempre es un don. Lo más maravilloso de la vida son los hijos. Y esa situación pasa, los dolores, todo pasa, pero el hijo queda. Y ninguna mamá se arrepintió de haber tenido al hijo. Así que sí, hay gente que se suicida por un aborto. Sí. Entonces, yo ese es mi consejo. Bueno. Que no lo hagan de golpe, que no se apresuren. Que no se apresuren. No. Bueno, Elenita,
Muchísimas gracias y esperamos, queridos amigos, que hayamos puesto un poquitito de luz desde otra mirada, ¿no? Acá no hay agresión, hay ciencia, hablamos con la verdad y bueno, y lo que tratamos es de ayudar a esta humanidad que nos duele con tanta destrucción que vemos que a diario abunda, ¿no? Un hijo siempre es un don, es un regalo, sean las circunstancias que lleguen, pero siempre va a ser algo mejor que lo que pasó. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere. Muchas gracias, Elena. No, gracias a vos.